Estamos a punto de empezar. Este va a ser un programa bueno, el tema es muy actual. Ahora sí ya vamos a empezar, ya están listos todos. Yo ya estoy listo, Ya vamos a empezar. Aquí los esperamos, quédense. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar nuevamente en Revolución Democrática 2.0. Yo soy Tere Vales, soy periodista desde hace muchos años y bueno, pues de verdad felicidades porque este es el primer programa de la tercera temporada de este esfuerzo que encabeza José Luis Ortega, querido amigo, un hombre con mucha experiencia en la televisión en México, y me siento muy contenta de estar pues ahora en la tercera temporada de Revolución Democrática 2.0 con los mismos amigos de siempre. De veras, felicidades. Yo sé el gran esfuerzo que implica todo esto. Entonces, muchas felicidades, José Luis, Gaby Juárez, o sea, a todo el equipo, felicidades. Bueno, y ahora ya empieza la triste realidad, porque hoy vamos a hablar de un tema pues que a todos nos preocupa, que a todos nos indigna, a mí en lo personal me indigna, y es el problema del abasto del medicamento, sobre todo para enfermedades que dicen los médicos se conocen como de tercer nivel, pues por la suspensión sin previo aviso casi. Se avisó el 14 de diciembre de 2018 que iba a terminar ya de operar el Seguro Popular, que como ustedes saben fundamentalmente es un sistema de financiamiento pues para que los mexicanos que no tengan seguro social, que no tengan ISSSTE, puedan tener acceso a los servicios de salud, no solamente del primer y segundo nivel, sino sobre todo de las enfermedades pues más graves, más costosas, como el cáncer, como la hemodiálisis, como enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, que tienen un costo pues muy alto para estas personas. O sea, de pronto sin tomar ninguna precaución ni previsión, sin tener realmente un stock de medicamentos, un almacén de medicamentos que garantizara que se podían continuar los servicios, pues deciden terminar el Seguro Popular y que comencemos con un nuevo sistema, el INSABI, que promete, imagínense, que a partir de 2020, del 1 de diciembre, habrá medicamentos. O sea, no se vayan a enfermar de aquí al 1 de diciembre, porque pues la cosa no se ve fácil. Y me da mucho gusto, Vladimir, y me da mucho gusto tener la oportunidad de presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy. Está Antonio Ortega, es diputado federal del Partido de la Revolución Democrática y es un legislador que ha estado justamente pendiente de este tema. Hay muchos mexicanos y mexicanas que se han acercado al Congreso, al Senado, a la Cámara de Diputados, pues para poder plantear sus dudas, sus inquietudes y su dolor, mostrarlo, como nos debería de doler a todos los mexicanos que estén pasando estas personas por este problema. También está con nosotros la abogada Andrea Rocha. Ella se ha pues acercado a las personas que tienen este problema, tratando de darles asesoría legal. Concretamente vamos a hablar con ella del tema de los amparos y qué tanto puede ayudar esto a resolver esta problemática. Andrea, gracias, qué bueno que estás con nosotros. Gracias. También está con nosotros el día de hoy Vladimir Juárez. Él es periodista y además presidente de Integridad, Compromiso y Responsabilidad Ciudadana AC. Vladimir además colabora en Contrarréplica, un periódico, y también en La Silla Rota, que es un sitio que ustedes pueden visitar con mucho gusto y que les recomendamos. Y me da mucho gusto y dejo al final
a mi querido amigo, compañero de todos los días del Rapidín, hermano de este espacio, Jaime Guerrero, que es sociólogo, exdiputado federal, local de aquí de la Ciudad de México, y bueno, pues un hombre que se dedica al análisis político en diversos medios de comunicación. Jaime, muchísimas gracias. Bueno, y ahora sí ya me callo, y bueno, si te parece, Jaime, ¿por qué no nos haces una introducción al tema? Y bien, todos participamos. Yo creo que hay dos asuntos. Ningún mexicano se opondría a que se dé una cobertura universal de servicio de salud. Yo creo que eso es una aspiración legendaria en este país. De hecho, cuando se construyó el Seguro Social, el ISSSTE, la idea era avanzar por ese camino. La aspiración del presidente López Obrador es que haya un seguro médico, una especie de servicio médico universal. ¿Sí? Cuando hablamos de este servicio médico universal, hablamos de dos temas. Primero, financiamiento, porque ese es un reto fundamental, e infraestructura. Entonces, yo creo que cualquier propuesta tiene que pasar por saber de dónde vienen los recursos, ¿sí? Y cuál es la infraestructura con la que contamos y cuál es la infraestructura a la que se tiene que llegar. Me parece que el presidente López Obrador no tiene amarrados ninguna de las dos cosas. Es decir, creo que en la cuestión de financiamiento, él dice que sin subir los impuestos, ¿sí? Va a poder financiar todo este sistema pues tan grande. Estamos hablando de 69 millones de mexicanos. Recordemos que el Obamacare quería abarcar en un principio 50 millones de estadounidenses, pero él sí tenía un sistema de financiamiento muy más o menos claro. Al final quedó en 20 millones. Quiere decir que a pesar del sistema de financiamiento, solo se va a cubrir 20 millones de norteamericanos más. Entonces yo dejaría esos dos temas, el financiamiento y la infraestructura. Y yo creo que es muy importante también conocer el punto de vista del diputado, porque, bueno, pues tú sí estás en la trinchera y tratando de defender algo pues en contra de una mayoría que yo siento que no se sensibiliza frente a este asunto. ¿Cómo lo ves? El presidente Antonio Ortega, diputado del PRD. El presidente López Obrador, en la campaña del 18, ofreció en cada evento público que él construiría un servicio de salud superior, mejor al que ofrecían los países de Europa Central, Noruega, Finlandia, Suecia. Bueno. Sería un servicio de salud superior en calidad y gratuito. Y entonces el presidente presentó en julio de este año una iniciativa a la Cámara de Diputados para construir un organismo que instrumentara el ofrecimiento en la campaña. En noviembre, a finales de diciembre, a finales de noviembre y a principios de diciembre se discutió, se aprobó en la Cámara de Diputados una ley que creó el INSABI y fue publicado en el Diario Oficial. El gran problema, la naturaleza del presidente a la que nos está acostumbrando, es que él promete cosas que finalmente no haya cómo cumplir. No construye las condiciones de todo tipo para poder cumplir. Un sistema como el que ofreció el presidente, estudios actuariales juzgan que requiere alrededor de 346,000 millones de pesos. 346,000 millones de pesos. Todavía en la mañanera de hace algunas cuantas semanas el presidente volvió a insistir, serán servicios gratuitos en los 3 niveles para todos los mexicanos. Pero lo cierto es que el presupuesto del sistema de salud que se aprobó para este año apenas es de 122,000 millones de pesos, un tercio de lo que requiere este programa. El presidente ofreció cumplir una promesa de campaña y ha generado el caos
no presentaron un estudio de impacto presupuestal, no hubo planeación, no hubo reglas de operación, no hubo un espacio de transición de un sistema a otro, y entonces lo único que se ha generado, repito, es el caos, es el desabasto, es la insatisfacción, es el reclamo, y lo más grave, el problema no se va a resolver, va a seguir creciendo, Tere, y entonces va a haber una crisis Pero muy a ver, seria. yo le preguntaría a Vladimir, ¿de veras a alguien le importa? Porque yo creo que este problema es tan grave, va a la vida de muchos seres humanos de por medio, claro. Y yo no veo realmente que pues haya, más allá de estas manifestaciones dolorosas, conmovedoras, pues que se haya sacudido a la sociedad y que haya un reclamo frontal, masivo, pues para resolver este asunto. Fíjate, Tere, que yo quisiera aportar un poco a lo que han dicho aquí nuestros compañeros, que tiene que ver con la experiencia que tuve. En el 2002 fue la primera vez que formé parte de un grupo académico en el CIDE, en el Departamento de Ciencia Política, y en aquel entonces la Secretaría de Salud le había pedido a esta institución que se hiciera un estudio, un benchmarking, sobre todos los sistemas de salud desde la perspectiva de la rendición de cuentas. Hay que trasladarnos a 2002, hay que recordar que estaba la ley de transparencia, había un cambio en aquel momento de transición, y nos piden este estudio para agarrar justamente los sistemas, ¿no?, noruegos, suecos, norteamericanos, y tratar de comparar cuáles eran esas prácticas bondadosas que pudieran ser valiosas, y sobre todo determinar dónde estaba México parado. Hay dos conclusiones que a mí me llamaron muchísimo la atención. La primera es que en el mundo no existe un sistema totalmente gratuito, ¿no? Entonces, esto tiene que estar claro, porque después de haber estudiado varios sistemas nos dimos cuenta que estos como tal no existen, ¿no? Bueno, y aparte los impuestos que se pagan, ¿no?, en Noruega, si nos quisieras hablar de eso, en Dinamarca. Son muchísimos. Y ¿Cómo ¿en qué nivel andamos? Pues estamos más allá estamos hablando 50, de una captación 60, 70% de Suecia, ¿no? Entonces, pero la segunda gran conclusión, que a mí en lo particular me llamaba la atención, es que el poder de las farmacéuticas, de la industria farmacéutica, es un poder tan comparable con la industria militar o con la industria de la corrupción, que es una industria que por naturaleza está tentada a capturar al Estado. Esto quiere decir sindicatos, organismos reguladores, gobiernos, legisladores. Y esto significa controlar el mercado. Y finalmente estamos hablando de malas prácticas. Entonces, cuando el presidente de la República plantea un combate frontal a la corrupción, planteando una nueva institución como el INSABI, me parece que hay dos cosas estructurales que están generando ahí un problema. Las que planteabas tú, infraestructura y financiamiento, las que plantea el legislador, que tienen que ver con la capacidad de demanda, pero sobre todo el tema de cómo ves tú la corrupción y que esto te impida poder darle los medicamentos a las personas. Bueno, pero es que, estar priorizando un tema de tu agenda a costa de la salud de las personas. Exacto. Y yo eso me parece, nomás quisiera yo decir, sí. Está planteando, Vladimir, dos cosas muy importantes. ¿Qué se prioriza? ¿El combate a la corrupción o la atención a los derechohabientes o a la gente en general? Y me parece muy claro lo que dice. Quería yo ahondar en esto. A mí lo que me parece, y me gustaría mucho oír el comentario de ustedes, lo que me parece realmente asombroso es que si había este problema de corrupción por las farmacéuticas, por los negocios que se hacen para acaparar o adueñarse de un mercado, ¿por qué no se ha resuelto esto jurídicamente y no se cancela a rajatabla el programa en lugar de investigar qué estaba pasando y se resolvía previendo lo que podía suceder? Claro. Bueno, la Auditoría Superior de la Federación, como ustedes saben, ha hecho precisiones muy concretas a lo que era el Seguro Popular para decir dónde estaban las malas prácticas. Pero bueno, la decisión no fue apretar las tuercas y corregir las cosas, sino matar el programa. Simplemente y construir algo nuevo. Así es, ¿no? Entonces ahí hay una muy buena crítica que además, a mí me gustaría decirlo, las primeras grandes renuncias, digamos, del gran gabinete, la primera, Hacienda,
y la segunda al IMSS. Y las dos cartas tenían algo muy parecido, ¿no? Sí. Había un gesto de decir que las decisiones no se estaban tomando con datos duros y con datos certeros. Yo quise traerte a colación este estudio porque este estudio se presentó en el 2002. Hoy, por ejemplo, sabemos que había un estudio del avión, por ejemplo, que ya existía desde hace varios años. Sí, entonces, hay cosas que ya sabemos y que bien valdría la pena recuperar. Sí, pero y creo que Jaime, la presión que hace, que me gustaría mucho que la comentáramos todos, en cuanto a lo que comentó Vladimir, de veras, ¿de qué se trataba? De resolver el problema de corrupción, entonces el camino te llevaba por otro lado, o se trataba de que realmente mejorara la disposición de medicamentos y la atención médica, pues a ese grupo de casi 70 millones de mexicanos que no tienen ni seguro social ni IMSS. Creo que ahí es donde están confundidos, digamos, los objetivos, ¿no, diputado? Yo creo que el presidente y el equipo cercano que lo acompaña como responsables de este problema están haciendo demagogia. El pretexto de la corrupción lo utilizan como escudo para explicar su incapacidad, su falta de previsión, su falta de oficio, su falta de visión. Primero fueron las compras consolidadas, tú recuerdas, la oficial mayor de Hacienda, claro, la señora Buenrostro. Pero dame, por favor, la oportunidad de regresar con el tema. Sí, cómo no. Nos tenemos que ir unos mensajes, un cortecito, y ahorita venimos, y Andrea, ni crean que se va a quedar callada. Ahorita va a hablar y los va a callar a todos, ¿verdad, Andrea? Claro que sí. Eso. ¿Sabías que la Ley General de Salud señala que tratándose de personas que carezcan de seguridad social, será gratuita la prestación de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados? Y respecto a las cuotas de recuperación que se establezcan en su caso, precisa que éstas se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios. Pero aclara que se debe eximir el cobro de dichas cuotas de recuperación cuando el usuario carezca de recursos para cubrirlas, o en las zonas de menor desarrollo económico y social, conforme a disposiciones de la Secretaría de Salud. También dice que se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos a todo menor a partir de su nacimiento hasta 5 años cumplidos, quien no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud cuando su familia sea de bajos ingresos. Artículo 2 y 36 de la Ley General de Salud. Bueno, pues hace un momento interrumpimos abruptamente al diputado Antonio Ortega, él es diputado del Partido de la Revolución Democrática, y tú estabas tocando un tema realmente muy importante. Las promesas no se cumplen, se trata de un discurso demagógico y populista. Sí, yo decía, Tere, que el presidente utiliza el tema de la corrupción como un justificante, como un disfraz para tratar de cubrir la ineficiencia con que se está operando este programa de protección a la salud. El presidente ha insistido primero que fueron las compras consolidadas en un propósito de rebajar el precio de las medicinas, lo que retrasó que se distribuyeran. Después argumentó que eran las farmacéuticas, los laboratorios, a los que habría que confrontar para evitar el monopolio, los contratos, las canonjías de estas empresas. Después dijeron que era el problema del transporte, de las empresas que distribuían todas estas medicinas y que significaban pérdidas millonarias. Después ha habido una lista de razones, bueno, te falta pretextos. Una muy buena, que es el sabotaje, porque hoy impunemente se acusó a un alto funcionario de la Secretaría de Salud, Jaime. No, del Hospital Infantil de México. A ver, ¿qué pasó? Exactamente. Sí. El presidente está buscando pretextos para justificar la ineficiencia
Pero lo cierto es que no se prepararon para enfrentar este problema y ahí están las consecuencias. ¿Qué pasó hoy en la mañanera? Mira, hay un estilo del presidente que comentaba el presidente tiene como una guía, y en la guía el punto número 1 es: yo nunca tengo la culpa. Ese es... Así es. Sí, siempre la culpa la tiene otro. En el problema del abasto de los medicamentos para los niños con cáncer, la culpa la tiene alguien, y ese alguien hoy, pues fueron, como hipótesis, dice el presidente, ¿sí?, funcionarios del hospital y de los hospitales que, a pesar de tener los medicamentos, no los están repartiendo. Por una maldad. Se me hace terrible en términos de derecho, y qué bueno que está aquí con nosotros una abogada. Se me hace terrible que se den nombres sobre hipótesis de culpabilidad sin haber hecho una investigación, claro, y sin presentar resultados. Entonces, ese es el punto número 1 de la guía del presidente. La segunda es: cuando algo pasa, detrás están los conservadores, ¿sí? Y los conservadores son todos menos los míos, ¿no? Menos el señor Molécula. Bueno, menos los míos. Sí, entonces, hoy lo que pasó fue esa acusación en concreto. A ver, y yo creo que esto da pie para que Andrea pues nos hable de algo que me preocupa mucho, que es la presunción de inocencia. Yo creo que como se atacó impunemente hoy a periodistas, a medios de comunicación, al director del departamento de hemato-oncología, si no recuerdo mal, sí, de este hospital. Sí, con nombre y apellido. Sí, con nombre y apellido que no queremos repetir. Esto está, pues, de veras violando pues un modelo en donde la presunción de inocencia, la integración del debido proceso son muy importantes en la impartición de justicia. ¿Qué nos dices de esto, Andrea? Pues lo que te puedo decir es que el presidente lo hace con la finalidad de no aceptar la responsabilidad que él tiene, en primera, para poder subsanar el desabasto de los medicamentos como tal. Pero lo que sí te puedo decir a lo largo de lo que he vivido, digo, desde mayo del año pasado, que se dio la primera crisis, que fue con los antirretrovirales, propiamente los directores, a veces ellos dicen, o sea, y es porque las mamás que se han integrado en los amparos que yo he puesto, me dicen que han platicado, han tenido reuniones con ellos, y ellos, o sea, literalmente dicen: yo te doy el dinero, pero es que ¿de dónde yo saco los medicamentos y a mí no me llegan? Entonces, yo creo que el presidente está ahorita buscando responsables, porque pues ya le estalló la bomba. Digo, ayer los papás de los niños con cáncer y hoy fueron a Palacio Nacional, y no acepta él su responsabilidad, y para él es más sencillo decir que se equivocaron los directores de los hospitales a él realmente aceptar o decir que propiamente la responsabilidad viene desde él, el secretario de Salud, el director del IMSS y el director del INSABI, porque son ellos quienes tienen que garantizar las compras consolidadas para todo el país. Oye, Vladimir, ¿y qué pasa con los laboratorios aquí en México? ¿Por qué no hay medicamento? ¿Realmente no hay medicamento? ¿Fue falta de previsión? ¿Es un monopolio? ¿Qué pasa? Creo que lo que acabas de decir en esta última parte de la pregunta es lo que tenemos enfrente. Es una falta de planeación. Es entender que las cosas importantes de este país, como es garantizar el acceso a la salud, no se puede llegar a él por decreto. Con voluntarismo. Porque con buenas intenciones están llenos los caminos. Así es. Y entonces lo que aquí hay que recordar que estamos en un ciclo de un primer cierre de año donde aparentemente la popularidad del hoy presidente de la República había tenido ciertas consecuencias por los estragos de la inseguridad. Y de pronto nos encontramos a unas horas del 1 de enero con la gran noticia. Yo la festejaba, Tere, y la festejaría si fuera una realidad, de que 69 millones de mexicanos tuvieran la cobertura de primer, segundo, tercer nivel en materia de salud. Claro. El problema es que este anuncio improvisado de alguna manera, Totalmente. Arrancamos ya, en la realidad, que es terca y está enferma, no funcionan así las cosas. Entonces, para contestar concretamente, Tere, creo que hay una falta de planeación y hay una falta tremenda
de entender cuál es el problema de lo que está sucediendo en el sistema de salud, porque este problema no es de ahorita, es de varios años atrás, pero lo agrava el hecho de que no tengas reglas de operación, de que por decreto intentes establecer políticas. Y hoy día, por ejemplo, platicando con algunos médicos, me decían, el problema es que un día nos llega un oficio diciéndonos que tenemos que actuar en A, y al otro día nos llega otro oficio diciéndonos que ahora hay que hacerlo en B. Así es. Y al otro día, y no estoy exagerando, Tere, son palabras de los médicos. No, claro. Y al otro día, es decir, al tercer día, nos dicen que A ni B es correcto y ahora nos tendremos que correr. Y todavía me agregó más con quien me entrevisté, un médico que está sufriendo las consecuencias de la operatividad, de toda la desinformación que se generó a partir del decreto, que es, pues, llega un cuarto oficio donde dice que A, B y C, pues tampoco puede ser. A ver, Jaime, yo sé que tú has estado muy cerca de trabajadores de farmacia, de laboratorio, de personal de atención al público en instituciones de este tipo hospitalarias. ¿Cómo se vive eso desde dentro? Mira, se vive terriblemente. Yo sé que lo has hecho por tu trabajo como sociólogo. Sí. Mira, platicando con gente que está en las farmacias de los hospitales públicos, lo que te dicen es pues, que ellos sufren mucho. Es atención al público. Estamos hablando de trabajadores de base, no estamos hablando de funcionarios. Sí, no son en niveles medios o medios altos. Es gente los que están en contacto con la gente. Gente que muchas veces votó por el presidente, etcétera. Ellos dicen que están sufriendo mucho. ¿Por qué están sufriendo? Porque dicen que los derechohabientes les reclaman, porque no tienen los medicamentos. Claro. Entonces, ese es uno. Dos, los laboratorios. Una laboratorista me platicaba que llegó a tener hasta 4 días de muestras, que no podían entrar a proceso por falta de materiales. Claro. Déjenme decirles que 4 días de muestras sin procesar, hay 3 días que ya no sirven. Ya. Claro. Entonces le están dando resultados que quién sabe si sean ciertos. No hubo un solo, uno dice en archivo, pues en archivo, ¿qué va a ser la necesidad? Claro. Bueno, en archivo pues tienen que reciclar los folders porque no les compran papelería. Los broches Baco, no les compran broches Baco. O sea, no más que el archivo, si me permites, es muy importante porque de ahí depende qué seguimiento médico se le va a dar al paciente. Así o sea, si el archivo no está actualizado y dice que tiene una cosa por otra, pues ya no sabes qué medicamento, qué análisis, cuál es la prospectiva de ese paciente. Claro. ¿Me permite agregar algo aquí? Fíjate que a mí me llamaba mucho la atención algo que me señalaban los médicos. Decían, mira, cuando estaba el Seguro Popular tú tenías un número y tenías tu CURP. Entonces, durante muchos años se alimentaron plataformas digitales para que cuando tú llegabas metías tu número, ¿no? Tu CURP, y te aparecía tu expediente. Se lo llevaron todo, lo borraron. Exacto, y ahorita el problema es que borraron esa eso sí me parece bueno. Y entonces lo que está diciendo justamente es que carecemos ahora de una base que se le pueda dar seguimiento puntual para el abasto. No, y para la vida de esas personas. De la planeación y de la presupuestación. Bueno, sí, ahora, claro. ¿Qué podemos hacer? Si yo soy una mamá que tengo un niño, pobrecitas, que tiene una enfermedad de este tipo, o yo misma soy una señora que necesito atenderme para una operación de un tumor, para una quimioterapia, y no me pueden atender en ningún lado, o lo que me cobran es muy alto, ¿qué puedo hacer legalmente, Andrea? Claro, qué bueno que me preguntas. Pues mira, la verdad es que déjame decirte que desde mayo del año pasado, cuando vino la crisis de los antirretrovirales, no sé si recuerdan que los chicos vinieron a manifestarse. Propiamente el presidente, como siempre, en la mañanera decía no es cierto, si hay medicamentos, y bueno, era un decir que sí y que no. Después, el siguiente día sale propiamente en el boletín de la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Salud dice, efectivamente no hay ciertos medicamentos. Entonces, me di la tarea de buscarlos y propiamente empezar con ellos un amparo indirecto. ¿Qué es un amparo indirecto? Bueno, es un medio de defensa para la protección de los derechos que como ciudadanos a los cuales tenemos. O sea, si una autoridad abusa de mí, yo me puedo defender de esa autoridad. Sí, claro, pero el amparo no es como para todas las áreas, ¿no? Ahorita me voy a enfocar en este tema y luego con mucho gusto les platico de los otros amparos. Okay. Estos amparos se tramitan en los juzgados de distrito de materia administrativa.
Y como tal, lo que yo les pido a los que son ahorita víctimas del desabasto de medicamentos, y esto es porque después de lo que pasó en mayo, hubo una crisis muy grande en Nuevo León. Perdón. Y hubo madres de familia que se manifestaron y yo estoy más como, ustedes ya platicaron de muchos testimonios de los doctores, propiamente de lo que se está viviendo. Yo te voy a hablar de los testimonios de las madres, que ahorita llevo 60 mamás que están en el amparo. Y ellas me dicen, y hay papás que igual me dicen, nosotros ganamos a la quincena 3,000 pesos y hay quimioterapias que valen 4,000 pesos. ¿De dónde quieres que saque ese dinero para que mi hijo tenga acceso a su derecho a la salud? ¿Pero qué logran con el amparo? Eso es lo que quiero. Bueno, con el amparo, o sea, primero te platico este contexto y con mucho gusto voy a platicarlo del tema del amparo, pero sí quisiera para que los papás se sientan identificados. Y te voy a decir por qué. Porque en un principio cuando yo platiqué con ellos tenían miedo. Y decían, oye, ¿y si no me lo dan? Oye, abogada, ¿estás segura? Pero es que fíjate que en la clínica me dijeron que no, que me espere, que van a llegar. O sea, por eso quisiera como explicarte el contexto. Ok. Porque sí quisiera que los papás se sientan identificados porque lo están viviendo, ¿sabes? Hay papás que, por ejemplo, me decían, oye, fíjate que a mi hijo, derivado de que tenga su quimio, le van a hacer una operación. Y no lo pueden operar porque no tienen los medicamentos para la quimioterapia. Bueno, frente a este tema, yo les dije, vamos a ampararnos, así como lo hicimos con los chicos de mayo. Le digo, fíjate que el caso fue exitoso y propiamente las autoridades ahorita, les digo, suministraron esos medicamentos en ciertos estados y les mencioné en qué estados propiamente. Les expliqué propiamente que es un derecho que tienen establecido en la Constitución, en el artículo 4 propiamente, y que también nosotros como Estado mexicano somos parte de tratados internacionales. Y propiamente igual en el mismo amparo yo cito a la Convención Americana de Derechos Humanos, propiamente en el artículo 4.1 y 5.1, que son como la parte estructura, o sea, argumento, o sea, donde argumento el por qué sí tiene procedencia esto, ¿no? Lo que hacemos es que los padres me dicen desde cuándo no les suministran ciertos medicamentos, tales como, un ejemplo es vincristina, daunorubicina, metrotexato, ácido folínico, mira, entre una lista muy grande de medicamentos. Ellos me mencionan qué medicamentos les hacen falta y yo les digo que me tienen que dar propiamente una copia de la INE del papá o de la mamá, y esto es porque en el amparo va el nombre y domicilio del quejoso, y obviamente a la autoridad competente yo no le puedo dar datos erróneos. También les pido igual el carnet de citas médicas. Y sí, ahorita seguimos en un momento, por eso te preguntaba yo, mira, entiendo muy bien que nos diste el contexto, regresando, cuéntanos, ¿qué es lo que pueden obtener esos papás? Claro. Que no tienen los medicamentos o los tratamientos para sus hijos. ¿Cuáles son las sentencias de los jueces? ¿A quién le ordenan y qué le ordenan? Bueno, vamos a unos mensajes, ahorita venimos. Propuesta programática del PRD sobre el derecho a la salud. El Estado está obligado a proporcionar las condiciones para garantizar el derecho a la salud. Para ello será necesario servicios médicos y medicamentos gratuitos para atender a la población no asegurada, reformar las instituciones públicas de salud para su coordinación y eficiencia, abatir la corrupción y fomentar una cultura institucional de servicio al público con calidad y calidez humanas, instituir un servicio único de salud bajo los criterios de que la institución pública es el eje central del servicio, un programa de rehabilitación y construcción de infraestructura que permitan cubrir las necesidades de la demanda de atención médica, con énfasis en los problemas de salud propios de cada región, la modernización de los sistemas administrativo y la formación de profesionales con espíritu altruista y solidario, establecer en todo el país centros de rehabilitación para las adicciones que cuenten con personal capacitado y la adecuada infraestructura, así como con programas de trabajo para los adictos en proceso de rehabilitación. Promover una iniciativa de ley para la prevención y atención del VIH-Sida, atender y prevenir las infecciones de transmisión sexual como el papiloma humano, hepatitis C y otras, aplicando medidas efectivas que garanticen la formación y capacitación permanente de los médicos especialistas tratantes, la atención y el suministro de medicamentos gratuitos, así como implementando campañas permanentes y abiertas de información y prevención, con énfasis en el uso del condón femenino y masculino.
impulsar una política social sustentada en la universalización de los derechos y el no asistencialismo, fomentar el papel de las medicinas tradicionales y alternativas, y por último, las campañas masivas de información y la práctica de actividades que propicien una vida saludable. A ver, Andrea, nos quedamos muy interesados de veras por todo lo que nos estás diciendo. A ver, entonces ellos te tienen que presentar su INE, sí. su CURP y luego... No, es la INE, propiamente como lo expliqué, porque en el amparo se pone el nombre y domicilio del quejoso y a la autoridad pues no le puedes dar un dato erróneo. También les pido el carnet de citas médicas. Es muy importante que venga el número de agregado social. ¿Por qué? Porque eso también se anexa propiamente en el amparo. La hoja de la quimio es muy importante. Y también lo que necesito es el acta de nacimiento de los menores, porque como tú sabes, ellos son menores de edad. Claro. Y al juez le tienes que comprobar que efectivamente eres el papá o la mamá de ese menor. Igual les pido que me mencionen qué medicamentos les han negado y desde cuándo, porque tú sabes que para interponer el amparo son 15 días una vez que se materializa el acto. Y pues básicamente esos son los requisitos para los niños con cáncer. Para las personas que han sufrido desabasto de los antirretrovirales, para ellos igual yo les solicito una copia de su INE. Y Entonces, ahí para obviamente personas con VIH o cero aquí sí ya positivos. son diferentes, ¿no? Sí. Para las personas con VIH yo les solicito una copia de su INE, porque ahí sí ya firman por su propio derecho. Ok. La copia de la receta médica, ya sea del IMSS, del INSABI o del ISSSTE. Y también les solicito a ellos, igual qué medicamentos les han negado y desde cuándo. Y pues básicamente serían esos. A ver, diputado, Tere. ¿y luego qué sigue? Bueno, Tere, estamos acostumbrados a que al principio de cada año, por cortesía, por tradición, siempre desea uno que le vaya bien en el año a los que visita, saluda. Lamentablemente, Tere, este tema va a complicarse. Estamos frente a una condición de que las estimaciones que se hicieron de recaudación fiscal no se van a poder cumplir. El gobierno estableció un presupuesto de 6.300.000 millones de pesos de gasto público para este año, pero están basados en que va a haber una plataforma petrolera de 1.900.000 barriles diarios, de que va a haber un crecimiento de 2% del PIB. Yo te entiendo. Una serie de estimaciones, Antonio, no se van a poder cumplir. Me gustaría mucho que me dijeras entendemos que el contexto es adverso, que los pronósticos seguramente no se cumplirán. Y va a haber recorte. Pero ese es ¿qué el puede problema hacer una señora que nos está viendo ahorita, que tiene un niño con este problema, un paciente? ¿A dónde se dirige? Y te lo pregunto directo. Tú eres diputado del PRD. Soy diputado. ¿Qué está haciendo el PRD por ayudar eso? ¿Cuesta algo consultar a Andrea o cómo le hago? Bueno, mira, insisto, va a haber una crisis en los recursos públicos que van a significar recortes y por lo tanto el tema se va a agravar. Pues ya más, pues ya. Bueno. Se va a agravar más. Y entonces, ¿qué hay que hacer? En el PRD acabamos de acordar una jornada de vinculación con la gente. Habrá militantes, comités ciudadanos, mujeres, mamás, papás que irán a las clínicas a distribuir volantes para invitar a reuniones y encuentros de información donde se les va a explicar la herramienta del amparo para poder reclamarle al Poder Judicial el cumplimiento de derechos. ¿Algo por eso? No, la idea es prohibir de manera muy clara que no haya cuotas, que no haya cooperaciones, que no haya nada que entorpezca un esfuerzo que pretende reunir a miles de mamás, a miles de enfermos que no están recibiendo los tratamientos, las medicinas y el sistema no les está cumpliendo sus derechos,
para acudir al Poder Judicial. Vamos a inundar. ¿Tienes un teléfono, un correo electrónico? ¿A dónde te pueden escribir? ¿En Facebook? ¿Cómo le hacen para ponerse en contacto contigo y con Andrea? La idea es que vamos a inundar los juzgados con juicios de amparo. Va a haber en cada estado comités y comisiones. En la pantalla aparecerán los teléfonos y los domicilios. Ahorita van a aparecer, a donde son los la que gente, están ahí. a donde la gente podrá Ahí acudir, los están viendo. establecer contacto y recibirán la asesoría. En los estados habrá grupos de estudiantes, abogados que también asesorarán y ayudarán. La idea es insistir en que el gobierno tiene que cumplir lo que marca la Constitución, que haya una rectificación en una política pública que está causando daño, que se mejore la implementación de este sistema y de que se garantice el servicio a todos estos mexicanos. Bueno, pues nos vamos ahora al consultorio político. Es algo que de veras nos va a preocupar, porque además va a ser una sección fija que ya va a existir en este programa. Pónganse un tapabocas, lávense las manos y vamos al consultorio político. No tanto. Doctor Andrea, doctor Vladimir, el paciente que tenemos en la mesa está realmente grave. ¿Qué vamos a hacer? Pues operarlo. Pero ¿tenemos suficientes médicos, doctor Vladimir? No, renunciaron todos ayer, pero pues aquí los que estamos. Como estamos, ¿no? Medicamentos, requerimos millones de medicamentos para millones de partes que requieren ser atendidas. ¿Podemos hacer uso de ellos? Híjole, no tenemos No recursos. tenemos ni paracetamol. Pero, doctora Andrea Rocha, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto se nos muere. Improvisamos. Improvisamos. Pero ¿y a quién le vamos a echar la culpa? A los conservadores. Sí, Sí. hay que hacerlo. Una posible solución, sugiero, es que recortemos recursos al Tren Maya, a la refinería Dos Bocas, al aeropuerto de Santa Lucía, y ese dinero lo dediquemos para comprar medicamentos, contratar médicos, infraestructura, hospitales. ¿Cree que sea posible hacerlo? Yo creo que sí. El tema es que a ver si nos aguanta, ¿no? ¿Crees que nos aguante? Yo creo que ya está a punto de morirse. No, el país respira. El país respira, el paciente tiene ganas de vivir y tengamos confianza en que saldrá de esta crisis. Oye, doctor, ¿y si le hacemos un trasplante? ¿De gobierno? Algo que le ayude. Solo un trasplante radical de gobierno, de visión de país, puede realmente ayudarnos. Doctora, ¿cree que lo podamos hacer? Yo creo que sí. Pues operemos. Operemos. Adelante. Corte. Perfecto. Bueno, pues ya estamos de regreso. ¿Qué tal les pareció? Está mejor el remedio que la enfermedad, en serio, ¿eh? Sobre todo por aquí algunos dijeron cosas terribles que me encantaría hacer, como si fuera yo el doctor Frankenstein, no Frankenstein, Frankenstein, se los dejo de tarea. Bueno, pues Jaime Guerrero, volvemos a la realidad que siempre tenazmente aparece. Como ciudadanos, como personas con empatía, con solidaridad, que parece que no tiene la actual administración, ¿qué podemos hacer? Sí, tú decías que por qué la gente, te preguntabas por qué la gente no protestaba con mayor fuerza. Exacto. Sí, los padres y la comunidad LGBT en su momento, etcétera, pero ¿por qué no protesta con más fuerza? Yo te diría que hay que tomar en cuenta, ahora sí que, cosas terribles. No hay ningún país en el mundo que haya podido con el poder de las farmacéuticas. Ese es un dato. Ni el gobierno de los Estados Unidos en tiempos de Obama, ni en tiempos de William Clinton intentaron, 16 años, intentaron
hacer una negociación diferente. Mira, por ejemplo, Médicos Sin Frontera dice una cosa muy sencilla. El combate al VIH-Sida se podría hacer con una sola pastilla que costara 50 centavos de dólar. Una pastilla diaria que costara 50 centavos de dólar. Es un precio pues no inaccesible, ¿no? Digamos. Pero no se puede hacer porque las patentes las tienen varios laboratorios y finalmente es un negocio. Entonces, ese es un poder muy fuerte. Es un poder corruptor, es un poder que hace negocios, es un poder que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Si tú no atiendes a las farmacéuticas, si te vas a otros laboratorios del mundo, chinos, indios, etcétera, corres el riesgo de que los productos no sean de la calidad que se requiere. Un dato, dos datos. Segundo, para criticar al INSABI, sí es cierto que hay que partir de la corrupción que había, lo mencionaba Vladimir muy al principio, de la corrupción que había en el Seguro Popular. Creo que todavía hay 75,000, 85,000 millones de pesos que no han sido justificados y que están a cargo de los estados. O sea, sí había una corrupción real. Sí, abusos. Y tercero, hay que señalar una cosa, el presidente de la República es muy exitoso en términos de comunicación social. Entonces, pues la gente no sale primero porque la corrupción era un hecho, segundo porque en efecto el presidente ha convencido a buena parte de la sociedad de que la cosa está mejorando o va a mejorar. Sí, independientemente de lo que suceda realmente. Es un éxito de comunicación, no de la realidad. Estoy de acuerdo. Voy a agregar algo más, normalmente cuando luego escribo las columnas y pongo estas cifras, siempre hay algún amigo que me dice, bueno, pero esas cifras que me dices, pues como para cuántos bolillos me alcanzan, ¿no? Y perdón que lo diga de esta manera, pero lo que acaba de decir Jaime, para que nos demos una idea, la industria farmacéutica en el 2020, en Asia Pacífico, solo en esta región, se estima que va a alcanzar los 1.45 billones de dólares en un año. O sea, es para que veamos la dimensión. Si lo traducimos a bolillos, son todos los del planeta y todavía quedaríamos a deber. De esas dimensiones corruptoras y de intervención en el mercado, claro, estamos hablando. Sobre lo que decía en el tema de las malas prácticas, mira, es tan evidente que se habían detectado las prácticas y que era cuestión de corregir, mejorar, claro. Que nosotros hoy por hoy sabemos que es Veracruz, que es el Estado de México, y que podemos agregar 3 o 4 estados más donde no se pudieron justificar 7,000 millones, 6,000 millones, 1,000 millones, pero no ha pasado nada. Curiosamente, a pesar de que están ahí detectados, y los gobernadores están en funciones, uno ya está detenido, pero fuera de eso, no hay una corrección de fondo para el ataque a la corrupción como se estaba planteando, ¿no? Eso es lo que quería agregar a lo que decía Jaime. Pues Vladimir, muchísimas gracias. Y bueno, a ver, Andrea, tú tienes aquí una responsabilidad terrible como abogada y como una mujer que estás dando la cara, de veras, de una manera muy solidaria a estas familias tan emproblemadas. ¿Qué hacen? Claro, mira, pues yo la verdad es que quisiera igual, por lo que preguntaste antes de esto, toda la asesoría que le he dado a las personas ha sido gratuita. La verdad es que ellos no pagan ni un peso y esto te lo digo realmente porque son personas que necesitan ese dinero para quimioterapias y no para pagar un abogado. Entonces, que por ese tema sí se despreocupen, que todo el acompañamiento jurídico se los voy a dar siempre y que propiamente se animen realmente y que exijan algo que es su derecho, porque como ellos dicen, a nosotros nos retienen, ¿sabes? Nos retienen de nuestro sueldo para pagar lo del IMSS, lo del seguro. Entonces, claro que tienen ellos el derecho de exigir. ¿Y qué es lo que pasa propiamente una vez que se presenta el amparo? Que como es un tema de defensa a la salud, lo que hace el juez es que conforme a la ley de protección, conforme a la ley de amparo, les otorga una suspensión de plano. Esto está propiamente en el artículo 126 de la ley de amparo y ¿qué hace? Es que les ordena a las autoridades que menciono como responsables que les garantizan de manera inmediata esos medicamentos que propiamente se señalan en el amparo y haz de cuenta que la misma autoridad gira oficio
a las clínicas que yo menciono como autoridades Ajá. responsables y al director Oye, se le ¿y tú ya notifica. ganaste algún amparo, Andrea? Pues propiamente la sentencia definitiva ahorita en los 7 amparos que tengo, los avances que yo he tenido es que el juez les otorga la suspensión y esa suspensión a las mamás yo se las doy en copias certificadas y con esa suspensión ellas llegan a la clínica y les dicen, aquí está lo que el juez te está ordenando y si no, ahí vienen las consecuencias en materia administrativa que traen para ti. Pues propiamente el director o la directora los ha atendido personalmente a ellos, a los que se han amparado, y sí les han dado sus medicamentos. Y cuando no hay, lo que hacen los papás es informarme, yo notifico de manera inmediata al juez para que el juez tome las medidas pertinentes. Y también yo creo que debo mencionar esto que te voy a decir. En el juicio de amparo, a pesar de que yo hemos estado nosotros metiendo pruebas, el propio INS sigue negando los hechos ante una autoridad jurisdiccional. Entonces, propiamente yo el día martes voy a estar en Nuevo León para presentar la ampliación de la demanda y ya propiamente con las pruebas que tengo, que son los tickets de que los papás han comprado medicamentos, pues yo creo que ya de ahí esperaría que salga la sentencia final. Pues yo creo que Revolución Democrática 2.0 tiene que darle seguimiento a este asunto. Yo creo que es algo muy importante. Así es. Diputado, y quiero decir algo, diputado, que no lo duden, que no lo duden y que realmente se unan al amparo, porque si es algo que funciona, es algo que ellos están exigiendo y que no tengan miedo. O sea, que realmente ellos están exigiendo algo que está en la Constitución y que es parte de los derechos que tienen sus hijos y ustedes como padres. Diputado. Lamentablemente, el presidente no da señales de escuchar, de autocrítica, y requerimos, como dice la abogada, un gran movimiento social, una gran disposición de la gente a reclamar, a luchar y a exigir que el presidente de la República rectifique una política que en los hechos está demostrado que está fracasada. Muy bien, pues les queremos dar las gracias primero a ustedes por acompañarnos en este espacio. Desde luego al diputado Antonio Ortega, diputado federal del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. Muchísimas gracias a la abogada Andrea Rocha. Andrea, felicidades. Muy bien, de veras. Gran trabajo, gran esfuerzo. Y muchas gracias también a Vladimir Juárez, que vino con todo y gripa aquí echándole valor al asunto. Sí, gracias Vladimir, muchas gracias. Mi querido Jaime Guerrero, muchísimas gracias también por todo lo que has aportado. Y yo soy Tere Vale y a nombre de todo el equipo que produce y hace Revolución Democrática 2.0, pues les recordamos que estamos en redes sociales, que nos comenten, que nos digan, que nos critiquen, aceptamos de todo, recriminaciones, chairos enojados, chairos arrepentidos, fifís, conservadores, neoliberales, todos los aceptamos. Nosotros sí somos democráticos, somos Revolución Democrática 2.0. Muchas gracias.